Ni siquiera sé cómo empezar esta historia. Quizá diciendo que mi tercer hijo siempre había sido un poco extraño. Nació con una condición. No le crecía pelo en el cuerpo, ni cejas, ni pestañas, nada. Y sus ojos eran amarillos, casi como si tuviese algún tipo de síndrome albino raro. La gente se habría burlado de él, ya sabes cómo puede ser la gente cuando ve algo inusual. Así que, desafortunadamente, decidimos educarlo en casa. Simplemente parecía más seguro así. Los niños pueden ser crueles. Nuestros otros dos hijos eran perfectamente normales. Izzy, de 14 años, la mayor. Tom, de 9, el mediano. Y el menor, de 8 años, era Robert. Sí, Robert, ese era su nombre. Así que vivíamos como cualquier pequeña familia feliz. Yo, mi esposa Lucy y nuestros 3 hijos. Una pequeña imagen perfecta de la vida doméstica. Al menos hasta esa mañana, cuando Izzy empezó a hablar de cosas extrañas. Lucy se levantó temprano e hizo el desayuno para todos. Era ama de casa. En los últimos años yo había empezado a ganar lo suficiente como director como para que ella ya no necesitara trabajar. Y como Robert estudiaba en casa, ella podía vigilarlo a tiempo completo. Esa mañana me preparé rápidamente y estaba a punto de llevar a Izzy y a Tom a la escuela. Los 2 niños ya estaban afuera junto al coche esperando emocionados para irse. Me despedí de Lucy y le di una palmadita en su cabeza calva a Robert. Ni siquiera se inmutó, simplemente se quedó sentado en la mesa de la cocina mirando fijamente al frente. Papá, ese niño no es nuestro hermano. Anunció Izzy tan pronto como entré en el coche. Izzy, ¿cómo puedes decir eso? Le repliqué. Solo porque Robert sea un poco diferente no significa que puedas hablar así. Pero es cierto. Empezó Izzy, pero la interrumpí. Cállate. Ladré. ¿Cómo te sentirías si Robert dijera algo así de ti? Robert, no hice nada. Murmuró Izzy por lo bajo. No respondí. Simplemente le lancé una mirada severa por el retrovisor. Papá, Habló Tom entonces. Marshmallow está ladrando otra vez. Fue entonces cuando yo también lo oí. El perro ladrando afuera. Marshmallow era nuestra Golden Retriever, pero últimamente había sido imposible de llevar, así que habíamos empezado a dejarla afuera. Llevaba ladrando sin parar desde entonces. Quizá era la edad o quizá simplemente estaba de mal humor. La oigo. Gruñí. Cuando volvamos, Tom, comprobaremos que le molesta esta vez. Entonces arranqué el coche y me alejé de la casa. Sentí un pequeño alivio al dejar a los niños rápidamente en la escuela. Tom me saludó con la mano mientras que Izzy no dijo ni una sola palabra durante todo el trayecto, probablemente debido a nuestra pequeña discusión de esa mañana. Siempre hacía eso cuando algo la molestaba. Simplemente dejaba de hablar. Pero me encantaba ese pequeño espacio de tiempo a solas en el coche, avanzando lentamente por el tráfico matutino, escuchando viejas canciones country, soñando despierto con ser algún tipo de héroe del oeste. No es que no me guste mi trabajo o mi familia, me gustan. Simplemente es agradable alejarse un poco de la realidad. No hay mucho que decir sobre mi trabajo. Es aburrido. Mis días eran siempre los mismos. Reuniones, revisar contratos, charla superficial. Para la tarde, no podía esperar a volver a casa, preguntarles a todos cómo les fue el día y volver a ser solo un padre. Pero cuando llegué a casa ese día, me recibió una casa vacía. Lucy había dejado una nota diciendo que había llevado a los niños a entrenar. Lo que me molestó, sin embargo, fue que Robert tampoco estaba. Él nunca salía de la casa, esa era una de sus pequeñas rarezas. Nunca iba a ningún sitio. Robert, ¿dónde estás? Grité, al principio con suavidad, mientras buscaba. Ni siquiera sé qué esperaba. Robert no hablaba, pero una parte de mí aún esperaba que respondiera de alguna manera. Ningún sonido llegó. Entonces noté que la puerta trasera estaba abierta.
Crucé la cocina y salí al porche. Robert estaba parado en medio del patio, mirando hacia el bosque detrás del jardín. Tuvimos suerte, la verdad. La casa que compramos hace unos años estaba en un gran terreno justo al lado del bosque. Era hermoso, pacífico, tranquilo. Robert, ¿qué estás haciendo aquí fuera? Pregunté, acercándome a él amablemente. Pero la imagen que me recibió me congeló. La cara blanca y pálida de Robert estaba embadurnada de barro, como si la hubiera enterrado en el suelo. A su lado había un pequeño agujero, y sus manos estaban completamente cubiertas de tierra. Robert, Exclamé. ¿qué hiciste? ¿Por qué estás comiendo tierra? Lo agarré y lo llevé adentro, directo al baño. Lavé su cabecita calva, sus manos, y fregué su boca sin dientes. A Robert nunca le habían salido dientes. Sus encías parecían las de un bebé, excepto por unos pequeños puntos negros incrustados en el interior. Le enjuagué el barro por completo, lo sequé y lo llevé de vuelta a la cocina. Los demás aún no estaban en casa, y según mis cálculos, me quedaba al menos una hora antes de que llegaran. Así que, Robert, Le dije, tratando de sonar firme. ¿qué estabas haciendo ahí afuera? ¿Por qué estabas comiendo tierra? Robert no dijo nada. Como siempre, solo miró hacia adelante con esos ojos amarillentos, mirando al vacío. No importa. Suspiré, rindiéndome. En su lugar, vamos a hacer una cena de verdad. Busqué en el refrigerador y encontré ingredientes para sándwiches y una bolsa de nuggets congelados. ¿Cuál quieres? Le pregunté, sosteniéndolos con una sonrisa. Robert señaló los nuggets. Por lo general no respondía a mucho, pero la comida siempre llamaba su atención. Le hice unos 15 trozos y él los devoró, tragándose cada uno entero, apenas mascando, como si no pudiera saciarse. Yo solo sonreí como un padre orgulloso. A Robert le encantaba comer, siempre le había encantado, y era agradable verlo disfrutar tanto. Después de eso, nos sentamos frente al televisor esperando que el resto de la familia llegara a casa. La tarde transcurrió como cualquier otra. Tom nos dijo que lo habían felicitado en la clase de matemáticas por resolver un problema en la pizarra. Izzy seguía de mal humor. Apenas probó su cena, así que la enviamos arriba temprano. Robert, por otro lado, se comió todo lo que pusimos delante de él. Se metía la comida en la boca tan rápido que tragaba las patatas y la carne asada casi enteras. Lucy incluso lo elogió, diciendo que era impresionante cómo podía tragarse incluso los huesos del pollo. Niño extraño, pero honestamente, bastante asombroso. Al final de la cena, tuvimos que enviar a Adam a su habitación también después de que preguntara. Robert siempre come así. Odiaba cuando los niños se metían unos con otros, y entre hermanos lo encontraba absolutamente inaceptable. Afuera en el patio, Marshmallow había estado ladrando toda la tarde otra vez, así que salí a ver qué demonios estaba mal esta vez. Pero no había nada. Quizás simplemente no le gustaba estar atada afuera. Aunque no podía evitarlo. Había empezado a gruñirles a los niños y ya no se podía confiar en ella dentro. Al final del día, después de que Lucy acostara a todos, nos quedamos hablando un rato. Ella estaba en la cocina lavando los platos y yo me senté en la encimera picando algunas uvas y observando sus manos gráciles moverse mientras guardaba los platos. Lucy, ¿qué es eso en tu brazo? Pregunté cuando noté una gran mancha roja en la parte posterior de su brazo izquierdo. ¿Dónde? Preguntó ella, dándose la vuelta inmediatamente para tratar de ver de qué estaba hablando. Me acerqué detrás de ella para mirar más de cerca. Parecía una mordedura, como si algo grande la hubiera picado o mordido. Incluso había algo de sangre seca en el centro de la marca. Parece que algo te mordió. Dije, y por instinto presioné el lugar con mi pulgar. ¡Ay! Gimió Lucy. Eso duele. No lo toques. Lo siento. Retiré la mano. Compraré un poco de ungüento mañana. La besé en la mejilla y me dirigí arriba.
Antes de irme a la cama, me asomé al sótano para ver a Robert. Le di las buenas noches y luego subí a ducharme. Robert siempre había dormido en el sótano. Ahí es donde se sentía más cómodo, pobre niño. La mañana comenzó como cualquier otra. Ducha, cepillarse los dientes, prepararse. Cuando bajé, Lucy ya estaba cocinando. Huevos y tocino, lo habitual. Le di un beso rápido y me senté junto a Robert, que ya estaba en la mesa esperando el desayuno. Fue entonces cuando lo miré de verdad, lo vi de verdad, y por una fracción de segundo creo que comprendía que le tenían tanto miedo los niños. Robert estaba desnudo y parecía tener unos 17, quizás 18 años. Completamente sin pelo. Sus ojos eran amarillos, cubiertos con una neblina grisácea. Simplemente miraba fijamente hacia adelante, sin parpadear. Pero luego algo pareció encenderse de nuevo en mí. El pánico se desvaneció, reemplazado por una cálida oleada de afecto paternal. ¿Qué tal dormiste, Robert? Le pregunté suavemente, poniendo mi mano sobre su hombro frío y húmedo. No respondió. Simplemente se quedó ahí sentado esperando. El desayuno fue agradable. Solo yo, Lucy y Robert. Izzy y Tom dijeron que no tenían hambre, pero supuse que probablemente estaban tramando algo. Ni siquiera bajaron hasta que grité que era hora de ir a la escuela. Besé a Lucy para despedirme. Ella sonrió y me devolvió el beso. Luego le entregó a Robert las sobras, las cáscaras de los 28 huevos que había comido en el desayuno. Crecería hasta ser un hombre joven y fuerte, pensé con orgullo. Caminamos juntos hacia el coche como una pequeña familia feliz. Papá, Empezó Tom en voz baja. ¿qué le pasa a Robert? ¿A qué te refieres con qué le pasa? Fruncí el ceño. Simplemente está creciendo. Les pasa a todos. Izzy no dijo una palabra. Solo miró hacia el suelo, con la cabeza baja. Seguía de mal humor, pensé. Probablemente por la tontería de ayer. Pero papá, Continuó Tom. ayer era más pequeño que yo. ¿Qué le está pasando? Ya basta. Ladré. No le pasa nada. Está bien. Necesitas aceptarlo por quien es. ¿Cómo te sentirías si alguien se burlara de ti? Tom bajó la cabeza, callado como un ratón, y siguió caminando hacia el coche. Ed, oye, vecino, espera. Me volví al sonido de una voz familiar. Clay, el tipo que vivía al lado. Nos conocíamos desde hacía años, aunque últimamente no habíamos hablado mucho. Buenos días, Cla, ¿qué pasa? Pregunté, acercándome después de abrochar a los niños en el coche. Buenos días, Ed. Hay unas cuantas cosas de las que quería hablar. Empezó. Y antes de que pudiera decir una palabra, se lanzó directamente a ello. En primer lugar, ese maldito perro tuyo nunca deja de ladrar. Nos está volviendo locos. Oh, lo siento, Cla. Interrumpí rápidamente. La llevaré al veterinario esta tarde. No estoy seguro de qué le ha pasado. Sí, bueno. Hizo un ademán con la mano. Los ladridos ni siquiera son lo peor. Lo que realmente me molesta es quién demonios es ese de tu casa. ¿Un pariente o algo así? Lo miré confundido. ¿De quién estaba hablando? Nos conocía desde hacía más de 10 años. Conocía a todos en esta casa. Ese chico joven. Tartamudeó Cla cuando vio mi cara. El raro. Hay un niño parado en tu patio durante horas, y luego, más tarde esa noche, veo a ese mismo tipo tirando lo que parece un disfraz o ropa de niño. ¿Qué está pasando, Ed? ¿Quién demonios es ese? Una ola caliente de ira me recorrió. ¿Cómo se atrevía a hablar así de mi hijo? Ese tipo raro es mi hijo, viejo bastardo. Grité. ¿Cómo te atreves a decir algo así de él?
Cálmate, Ed. Dijo Cla, dando un paso hacia atrás. No puede ser tu hijo. Solo tienes 2. Te conozco desde hace más de una década. Vete al diablo, Cla. Rugí. Eres un imbécil. ¿Solo porque mi hijo sea un poco diferente, no existe para ti? ¿Crees que deberíamos simplemente ignorarlo? ¿Es eso? ¿De qué estás hablando, Ed? Preguntó Cla, retrocediendo otro paso, con el rostro pálido. ¿Qué está pasando contigo y Lucy? Ella estaba gritando por ayuda ayer, y cuando vine, simplemente sonrió y dijo que todo estaba bien. ¿Qué demonios está pasando? Tú. Gruñí. Tú fuiste quien la lastimó, ¿verdad? Tú eres la razón de la marca en su brazo. Te juro, Cla, que si me entero de que le pusiste una mano encima a mi esposa, te largaré de mi propiedad. No esperó a que terminara. Cla se dio la vuelta y prácticamente corrió de vuelta a su casa. Hasta aquí un buen día. Cuando cerré la puerta de mi coche de un portazo, estaba hirviendo. Izzy y Tom no dijeron ni una sola palabra en todo el viaje. En la escuela, solo se despidieron con la mano en lugar de hablar. Incluso mi lista de reproducción de música country no sonaba bien esa mañana. Maldito Cla. Todo el día fue una mierda. Esa discusión con Cla por la mañana lo había desencarrilado todo. Así que decidí irme a casa temprano. Podía hacerlo, al fin y al cabo, yo era el director. A primera hora de la tarde, ya estaba en casa, esperando descansar un poco. Pero incluso allí me esperaba una sorpresa. Lucy me saludó débilmente y luego se hundió en el sofá. Dijo que no se sentía bien, mareada y exhausta. Me senté a su lado, acariciando su cabello suavemente, esperando que se sintiera mejor. Fue entonces cuando lo noté otra vez. Otra gran marca roja de mordedura, esta vez en su cuello. Cla estuvo aquí, ¿verdad? Pregunté con dureza. Lucy solo negó con la cabeza, murmurando que no, que nadie había venido. Luego, así sin más, se quedó dormida en el sofá. Me quité la chaqueta y se la puse encima. Luego fui a la cocina a prepararle algo de té. Pero allí me esperaba otra sorpresa. Robert estaba agachado frente al refrigerador, con el contenido esparcido por todo el suelo, metiendo todo lo que podía en su boca. Todo lo que había estado en el refrigerador. Cartón de leche y todo, carne aún en su embalaje, queso, huevos en sus cajas. Su mandíbula estaba desmesuradamente abierta, trabajando de forma antinatural mientras intentaba absorber todo del suelo tal como estaba. Seguía desnudo, sucio y cubierto de comida, agachado allí sobre los fríos azulejos de mármol. Oh, Robert. Suspiré, frotándome las sienes. Te dije que si tienes hambre, simplemente dillo. Te preparamos algo de comer. Robert ni siquiera me miró. Simplemente siguió metiendo más y más en su boca. Espera, déjame ayudarte. Dije en voz baja, arrodillándome a su lado y empezando a darle de comer con la mano, solo para evitar que se ahogara. Cuando finalmente terminó, lo llevé a lavarse. Su cuerpo desnudo estaba embadurnado de restos de comida. Toda la cocina parecía una zona de guerra. Él seguía mirando fijamente al frente mientras lo bañaba, con los ojos vidriosos. Luego encontré algo de mi propia ropa para él. Era demasiado grande, pero serviría por ahora. Con Lucy dormida, todo lo demás recaía en mí. Limpiar, recoger a los niños e incluso hacer la compra, porque Robert había vaciado todo el refrigerador. Primero fui a recoger a los niños de la escuela, pero de alguna manera deseé no haberlo hecho. La estúpida maestra de Izzy quiso hablar conmigo y logró atraparme justo allí en el estacionamiento. Las mismas viejas tonterías. Dijo que Izzy le tenía miedo a algo. Izzy simplemente tenía una viva imaginación, pensé. Pero aún así hablamos de ello en el coche. Con casi 15 años, ya no debería tener miedo a cosas tontas. Me libré de la maestra tan rápido como pude. Izzy no dijo una palabra después.
Ella entendió que yo tenía razón, no había nada que temer. Terminamos la compra rápido. Eché todo lo conocido en el carrito. Tom compró unos chocolates y una pequeña figura de acción. Izzy no quiso nada, dijo que le dolía el estómago. Pero yo sabía que algo no andaba bien. Me estaba ocultando algo. Cuando llegamos a casa, Lucy ya estaba en la cocina. Parecía pálida y débil, pero aún estaba preparando la cena. Izzy se fue directo a su habitación y cerró la puerta con llave. Tom se quedó en la sala jugando, y más tarde lo ayudé con su tarea. Fue entonces cuando me acordé de Robert. Lo encontré en el patio otra vez, parado exactamente en el mismo lugar que ayer. Mirando fijamente el bosque, completamente quieto, observando el sol ocultarse detrás de los árboles. Robert, ¿todo bien? Pregunté suavemente. Como de costumbre, Robert no respondió. Puse mi mano en su hombro y lo guié de vuelta hacia la casa. Sus ojos amarillos miraban a lo lejos, con una película turbia sobre ellos, como si estuviera ciego. Robert. Lo examiné. ¿Jugaste con Marshmallow? Estaba cubierto de pelo de perro. Fue entonces cuando caí en la cuenta. No podía oír a Marshmallow ladrar. Ni siquiera lo había notado en todo el caos de la tarde. Oh, no, Robert, por favor dime que no soltaste a Marshmallow. Dije medio en broma, medio preocupado. Robert simplemente entró en la cocina sin decir una palabra. Revisé rápidamente el patio, gritando el nombre de Marshmallow, pero no había rastro de ella. La correa con la que había estado atada también había desaparecido. Sin perro, sin rastro. Estúpida perra. Pondríamos carteles mañana. Quizá alguien del vecindario la había visto. La cena esa noche fue asado y puré de patatas. Izzy no se sentía bien, así que se quedó arriba. Tom apenas comió. Creo que solo quería ir a jugar con su nuevo juguete. Ni siquiera se sentó cerca de Robert, probablemente con miedo de tener que compartir la mesa con él. Robert, sin embargo, comió felizmente como siempre. Lucy incluso le cocinó su propia porción de carne, que terminó él solo. El chico tenía un gran apetito. La cena transcurrió en silencio. Lucy tampoco se sentía muy bien, pero logró dar unos cuantos bocados. Tom solo farfullaba cada vez que intentaba hablar con él, y Robert, bueno, pobre niño, no habló en absoluto. Todo volvió a estar en calma esa noche. Robert bajó al sótano temprano, debe haber estado cansado. Izzy pasó toda la tarde encerrada en su habitación. Lucy también se fue a la cama temprano. Parecía completamente agotada. Tom jugó un rato más y luego se fue a dormir. Pasé un poco más de tiempo afuera llamando a Marshmallow, pero seguía sin haber nada. Quizá mañana. La mañana trajo otra sorpresa. Robert era un hombre adulto ahora, diría que alrededor de 25 años, y ahí estaba, parado desnudo en la sala de estar. Me asusté un poco, claro, pero honestamente, con lo mucho que comía el chico, ¿era realmente tan impactante? Creció rápido. Estaba allí bajo la luz del sol matutino, con el cuello y las extremidades antinaturalmente largos. Su cuerpo, delgado pero musculoso. Su rostro, sin embargo, no había cambiado en absoluto. Esos ojos amarillos, esa boca sin dientes mirando fijamente, exactamente como siempre. Lucy ya estaba cocinando el desayuno. Parecía un poco mejor que ayer. Había preparado suficiente comida para todo un ejército otra vez, pero yo sabía que Robert se encargaría de ello. Izzy no bajó, dijo que no tenía hambre. Tom se sentó a la mesa con nosotros. Se perfilaba como una mañana tranquila, hasta que Robert empezó a ahogarse. El sonido me congeló. Estaba tosiendo, amordazándose, jadeando como si no pudiera respirar. Lucy y yo entramos en pánico. Robert siempre tragaba las cosas enteras, pero nunca pensé que los 25 panqueques con los que estaba lidiando causarían algún problema. Sin embargo, ahí estaba, muriendo ahogado. Corrí hacia él, tirando todo de la mesa en el proceso.
Lucy se acercó rápidamente, tratando de mirar dentro de su boca, buscando lo que fuera que se hubiera atascado. Le golpeé la espalda una y otra vez tratando de ayudarlo a despejar la garganta, y entonces algo marrón y parecido a una cuerda se deslizó entre sus labios. Parecía una correa de cuero, resbaladiza, ensangrentada, cubierta de un pelo amarillento y pálido. Lucy, aléjate. Grité. Voy a sacarlo. Me puse detrás de Robert y agarré la cosa que colgaba de su boca, tirando tan fuerte como pude. Él se agarró al borde de la mesa, todavía amordazándose, jadeando. Luego, con un sonido húmedo, de desgarro y estallido, tiré y lo liberé. Por un segundo congelado, quise gritar, correr, pero no lo hice. Porque colgando del extremo de esa correa estaba la cabeza semi-digerida de Marshmallow. El embrollo mitad hueso, mitad carne, mitad piel goteaba saliva, sangre y lo que parecía una mezcla gelatinosa de vómito y restos de desayuno. Algo dentro de mi cabeza volvió a temblar, y así sin más, ya no podía ver lo que estaba mirando. Todo lo que noté fue al pequeño Tom cubriéndose la cara con asco, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Basta, Tom. Grité. No actúes como si nunca hubieras vomitado antes. Robert es como el resto de nosotros, él también se puede enfermar. Tom lloró más fuerte. Lucy trató de calmarlo mientras limpiaba el baba pegajosa cubierta de vómito del pecho y la barbilla de Robert. Yo simplemente me quedé allí, sosteniendo lo que quedaba de la cabeza de Marshmallow, murmurando por lo bajo que ninguno de mis hijos, excepto Robert, realmente me entendía. Pensé que lo mejor era simplemente ir a trabajar. La cabeza de Marshmallow fue a la basura. Todo el día no podía dejar de estar enojado. Lucy me llamó alrededor del mediodía. Dijo que había llevado a Tom a la escuela, pero Izzy se negó a ir, dijo que se sentía demasiado enferma para siquiera abrir la puerta. Robert estaba mejor, volvió a comer, la misma cantidad de siempre. Lucy preguntó si podía recoger a Tom por la tarde, ya que ella seguía sin sentirse bien. Tenía clases extra, así que probablemente terminaríamos casi a la misma hora de todos modos. Así que cuando finalmente terminó el trabajo, conduje para recoger a Tom. Él seguía sin estar de buen humor, ni siquiera quería volver a casa. Pero después de un poco de insistencia, cedió y volvimos. Cuando abrí la puerta principal, Tom, al igual que el otro día, subió corriendo y se encerró en su habitación. Tiré mi maletín al sillón de la sala, irritado. Fue entonces cuando vi a Lucy tendida en el sofá, con Izzy arrodillada a su lado. ¿Qué pasó? Pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Qué crees que pasó? Gritó Izzy, más fuerte de lo que nunca la había escuchado. Esa cosa hirió a mamá. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedes ver lo que es? Cuida tu boca. Grité de vuelta. ¿Cómo te atreves a hablar así de tu hermano? Esa cosa no es mi hermano. Chilló Izzy. Y tampoco es tu hijo. Avancé y la abofeteé fuerte. Ella cayó sobre la alfombra al lado del sofá y comenzó a llorar. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Rugí. Hablar así de tu propio hermano. ¿Qué demonios te pasa? Entonces finalmente miré a Lucy. Estaba pálida como un fantasma. Otra enorme marca roja en su hombro, sangre seca incrustada en el centro, como una mordedura o una picadura. Temblaba. Parecía drenada, como si no quedara ni una gota de vida en ella. Oh, Dios, Lucy. Mi voz tembló. ¿Qué te pasa? No respondió, simplemente negó con la cabeza ligeramente como si no lo supiera. Vamos, te llevo al hospital. Dije, levantándola con cuidado del sofá. Izzy, quédate aquí y piensa en lo que has hecho. Vigila a tus hermanos. Y llevé a Lucy al coche, la puse suavemente en el asiento y me alejé, sin siquiera pensar en el hecho de que acababa de dejar a mis 3 hijos solos en casa. Conduje a casa solo. Lucy se quedó en el hospital. Dijeron que había perdido una cantidad peligrosa de sangre. El doctor me dijo que parecía que algo se la había chupado.
Seguía preguntando cuando había estado cerca de un pantano o agua estancada por última vez. Vivíamos lo suficientemente cerca de lugares así, claro, pero aún así no entendía a qué se refería. Dijo que parecía como si una sanguijuela gigante le hubiera drenado la vida. No supe qué decir. Simplemente murmuré que mi hija había estado actuando extraño últimamente. ¿Podría haber hecho algo? Los doctores se rieron, dijeron que probablemente era algún tipo de insecto, un parásito, tal vez una sanguijuela. Solo me quedé unas pocas horas. Lucy recibió transfusiones de sangre, sueros, todo el paquete. Antes de irme, uno de los doctores me dijo que debería ir a casa, descansar un poco, revisar la casa por la mañana. Dijo que tal vez haya algo ahí dentro, un insecto o un nido. Estaba agotado, pero en el segundo en que llegué a casa, mis ojos se abrieron de par en par. La puerta principal estaba abierta de par en par. Oscuridad por todas partes, las cortinas corridas. La casa se sentía vacía, muerta. Ni siquiera me molesté en estacionar correctamente, simplemente corrí dentro. Robert. Grité en el momento en que entré. Robert. Niños. ¿Dónde están? La puerta trasera también estaba abierta. Las cortinas flotaban con el viento nocturno. Hola. Grité de nuevo, encendiendo todas las luces que pude. Nada. Solo el suave susurro del aire moviéndose por la casa. Me dirigí al sótano, pero la puerta también estaba abierta. Robert no estaba adentro. Un olor agrio y pútrido subía desde abajo. Entonces, un ruido arriba. Un golpe, como si alguien se cayera de la cama. Tom, ¿estás ahí arriba? Grité, subiendo las escaleras a toda prisa. La puerta de Tom me detuvo en seco. La golpeé fuerte, como si hubiera chocado contra una pared. Empujé de nuevo, más fuerte esta vez. Cedió solo unos pocos centímetros, atrancada fuerte desde adentro. Tom, soy papá, abre la puerta, por favor. Jadeé, presionando mi hombro contra ella. Ninguna respuesta. Ningún sonido. Entonces pensé en Izzy. ¿Dónde estaba ella? ¿Seguía encerrada en su habitación? Corrí por el pasillo y agarré el pomo de su puerta. Giró fácilmente, y lo que vi adentro era locura. Robert estaba agachado a los pies de la cama, a cuatro patas. Tom yacía en el colchón, con los ojos abiertos, vidriosos, mirando al techo. Y Robert, oh, Dios, la mandíbula de Robert estaba desarticulada, su boca estirada abierta como la de una serpiente. La mitad de Tom ya estaba adentro. Oh, finalmente. Dije con calma, casi aliviado. Finalmente Tom está haciendo amigos con Robert. Están jugando. Luego un grito, agudo y penetrante. La voz de Izzy. Ella me golpeó por detrás, lo suficientemente fuerte como para hacerme caer contra la pequeña cómoda. Mi cabeza golpeó la madera. Todo dio vueltas, se volvió borroso. Pero en ese momento de mareo, a través del dolor y la confusión, algo dentro de mi cabeza se movió. La cosa que había estado bloqueando la verdad, la niebla, la mentira, se deslizó. La cosa que había envenenado mi mente se había ido. Y por primera vez, supe quiénes eran realmente mis hijos. Mañana. Estaba sentado en la sala. Mis manos estaban ensangrentadas. Las presioné contra mi cara y miré a través de mis dedos el cristal roto de la ventana. El hedor que subía del sótano era insoportable. No tenía fuerzas para bajar allí. En algún lugar bajo mi camisa rasgada, la sangre seguía filtrándose. Mi pierna izquierda probablemente estaba rota, apenas podía sentirla, solo el dolor sordo. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba estaba arriba. Izzy estaba vigilando a Tom. Todavía no se había despertado. Yo ya había llamado a la policía, a la ambulancia. ¿Pero qué se suponía que debía decir? ¿Qué crié un monstruo que me hizo creer que era mi hijo? ¿Algún tipo de cría de cuco retorcida? Directo al manicomio.
así que me guardé la verdad. Robert, esa cosa extraña, esa sanguijuela que vivía a través de nuestra familia, y esa noche, la lucha con la cosa de tentáculos que solía ser él. No se lo dije a nadie. Mejor así. Dijimos que alguien había entrado, que los niños estaban solos en casa, que alguien debió haber estado vigilando. En el hospital, también me trataron a mí y a Tom. Mi chico tenía algún tipo de veneno en él. No se movió en todo el día, pero finalmente mejoró. Lucy también volvió a casa. Extrañamente, apenas recordaba a Robert, como si hubiera estado en otro lugar todo el tiempo. Arreglamos la casa. Instalé nuevas cerraduras, alarmas, cámaras. Me aseguré de que nadie pudiera volver a entrar. Compré unas cuantas armas también. El tiempo pasó en silencio. Todo volvió a la normalidad, casi. Pero yo seguía vigilando el bosque, siempre. Nunca se lo dije a mi familia, pero sabía que Robert no estaba muerto, solo herido, como yo. Rompió la ventana esa noche y huyó al bosque. Y sabía que volvería algún día. Cuando lo haga, estaré listo. No dejaré que le haga esto a mi familia otra vez. Por eso estaba despierto esa noche. 6 meses desde el incidente y todavía no podía dormir. Vigilaba el bosque a través de la ventana. Entonces vi el patio del vecino. Creo que su nombre era Otto, el hombre que vivía al lado. Pero no era Otto quien estaba allí. Era otra persona. Una forma familiar. Un niño pequeño y calvo, tal vez de 8 años, parado desnudo en el patio mirando hacia el bosque. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad.